estamos. Bueno, la idea es poder, nada, hablar, presentar este libro que nos costó, digamos, varios años de estar trabajando sistemáticamente, muchas horas de trabajo, nos costó escribirlo. El libro surgió nosotras somos supervisoras también de muchos casos y de muchas psicólogas desde hace muchos años. Venimos trabajando ambas desde hace 30 años en esta temática, cuando había muy poco escrito sobre esto. Y bueno, una de las cosas que yo siempre me propuse hacer es escribir para poder compartir con mis colegas y poder ayudar a que no tengan los mismos problemas y conflictos que yo he pasado a nivel judicial, a nivel SAP, a nivel todo lo que han contado nuestras colegas, ¿no? En este congreso, que creo que es fundamental poder hablar y visibilizar este tema. Sí. Porque ahora no solo hay... Voy a dar fe de eso que dice Cecilia, porque fue la que me arrastró a escribir. Si no me hubiera arrastrado, no sé si me hubiera dedicado como me terminé dedicando. Pero ella insiste, y tiene razón. Ahora, a la distancia y en retrospectiva, yo veo que menos mal que escribimos todos esos libros, porque Porque este realmente... libro, disculpame que te interrumpa, este libro fue muy pesado de escribir, es denso, no es un libro fácil de escribir. Tuvimos que reunir decenas y decenas de informes, analizarlos bajo la perspectiva de género, cambiarle absolutamente todos los datos para que no, por supuesto, para proteger la identidad de los pacientes y de las causas denunciadas. Tiene 21, 22 modelos de informes diferentes, porque el tema del informe, los informes ustedes saben que es un documento científico que nosotros le tenemos que dar el valor que tiene. Es un documento científico donde nosotros reunimos la información de toda nuestra investigación psicológica y nuestro psicodiagnóstico que hemos hecho, ¿no? Entonces, también un informe a nosotros los psicólogos nos puede hundir a nivel judicial o nos puede defender, no solo a nuestros pacientes, sino a nosotros mismos como psicólogos y profesionales. Yo lo que he observado que muchas veces cuando hay denuncias hacia los profesionales es porque hay fallas en los informes, ¿no? Entonces, a veces parecen fallas que parecen que son muy chiquititas, muy insignificantes, pero son fallas que, por ejemplo, de contenido. Cuesta transmitir, a veces a los psicólogos, yo me incluyo, nos cuesta transmitir de forma clara los datos que hemos averiguado y rastreado. A veces escribimos como si fuera para una amiga, de forma informal, o para otra colega, que es psicóloga y que entiende lo que les estamos diciendo. Y como yo siempre digo, nosotras no escribimos sí escribimos para nuestras colegas, el informe también, pero básicamente los informes a los que nosotros nos dedicamos y a los que está dedicado el libro son informes psicológicos para el área judicial. O sea, que serán básicamente leídos por abogados, por fiscales, por jueces, que no entienden nada de psicología, y menos de psicología del abuso sexual en la infancia. Entonces, nosotras, yo he observado un informe que primero hay que supervisarlo, no nos podemos mandar a hacer un informe y mandarlo a la justicia, porque después tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Tenemos que saber describir bien la información que queremos transmitir, describirla y explicarla de una manera que un juez, un abogado la pueda entender. A veces uno de los errores clásicos de nosotros en Argentina, particularmente de los informes acá de Argentina, es hablar en un lenguaje psicoanalítico cerrado y ortodoxo que los jueces no lo entienden. Y entonces después, porque los informes van, digamos, son la previa a lo que va a ser un juicio oral muchas veces. Y entonces después el juicio oral se disgrega
termina salido de foco la discusión. En vez de hablar sobre el pederasta o sobre el niño y las consecuencias que ha tenido el niño de un abuso sexual, se termina hablando de qué es la etapa oral, qué es la etapa, todas definiciones que en realidad no, sí que está bien darlas, pero y los abogados las malinterpretan, y los abogados se agarran de cada palabra como para dar vuelta lo que queremos transmitir. Entonces, para ahorrarnos todo eso y poder defender efectivamente a un niño de forma eficaz y rápida, tenemos que ser muy claros en nuestros conceptos, pero bajado a que cualquiera, digamos, del ámbito judicial lo pueda entender. En la facultad no nos enseñan a hacer informes, sí, enseñan a hacer informes, pero son informes psicológicos generales, no informes particulares a nivel judicial, que es distinta la técnica. Tenemos que ser claros, tenemos que tener síntesis. Otra cosa que nos cuesta a los argentinos en nuestros informes, lograr redactar de forma sintética conceptos que hemos observado en nuestros pacientes. A veces son hojas y hojas que se habla primero de una cosa, después de otra, todo mezclado, se ponen primero las conclusiones y después el desarrollo del informe, se omiten datos, a veces cosas son muy simples. Lo que hemos observado, por ejemplo, después de analizar tantos informes, es que se hablaba, no sé, por ejemplo, porque Martín dijo esto y esto, y nunca, en datos nunca aparece quién es Martín. Y aparte, ¿por qué se lo tiene que llamar Martín? De forma informal y coloquial. Esto no es una conversación entre amigos, esto es un documento científico dirigido a un juez y a un fiscal. O sea, ¿quién es Martín? ¿Es un adolescente? ¿Es un niño? ¿Es el progenitor? Y yo me he encontrado que muchas veces se referían al nombre de pila cuando hablaban del imputado, en vez de llamarlo el señor Martín, no sé, Martín Pérez, por ejemplo, ¿no? El imputado de la causa, o sea, entonces son errores, o lo llaman el papá cuando es un agresor sexual. O sea, desde el informe no podés llamar papá a un agresor sexual. En todo caso lo tenés que llamar progenitor. Otra cosa que hemos observado es, bueno, a veces hay faltas de coherencia. Yo lo que he observado también es mucha dificultad a la hora de redactar. Yo sé que no todos son escritores, ni todos, bueno, pero a veces es punto y aparte, el texto todo seguido, no se entiende. La letra súper chiquitita, que tampoco se entiende, tiene que ser una tipografía especial. Por ejemplo, Arial, parecen cosas muy básicas, pero que no, muchas veces no se ponen. Tiene que tener consistencia un informe, tiene que tener también una estrategia para organizar el contenido de lo que queremos transmitir. No podemos transmitir todo de forma aleatoria o poner cada dicho que dijo la madre o el progenitor, todo entre comillas, sin nosotras hacer un análisis. Si nosotras o nosotros, ¿no? Hacer un análisis como profesionales. Entonces, a veces hay informes donde son todos dichos del niño, de la madre, del progenitor, y nadie explica eso. Otra cosa que se omite, y yo lo he visto y lo he observado en psicólogos y psicólogas que son especialistas en abuso sexual en la infancia, o casualidad se olvida de enumerar todos los indicadores de abuso sexual en un informe. Yo, digamos, me manejo en los informes para ir tipificando 14 criterios de indicadores de abuso sexual para el diagnóstico. Bueno, se olvidan hasta los indicadores principales, o sea, no los consignan. No los consignan. En los dibujos tampoco, en los test gráficos tampoco, en los juegos, o sea, falta. Y no son personas que no saben, vuelvo a repetir, sino que les cuesta muchísimo organizar un texto. El informe tiene que ser útil, tiene que tener utilidad para que después podamos ayudar a ese niño. Nada, y otra cosa que observamos son los informes estereotipados, o sea, que parecen la copia
de un informe mal hecho muchas veces, donde se evita a veces explícitamente o a veces se omite inconscientemente poner y consignar de forma clara en las conclusiones el nombre de la persona que es el agresor sexual. Nombre y apellido, las conclusiones generales de quien nosotras sospechamos de quién pudo haber sido el agresor sexual. Se omite absolutamente decir esto. Esto es, yo les estoy hablando de un 90% de los informes que yo corrijo. Y la verdad que no, yo sé que no lo hacen de mala voluntad, es que es inconscientemente, está el miedo a todo lo judicial, está el pavor y el miedo, que inconscientemente se omiten cosas claves, ¿no? Por eso, de ahí también la importancia de supervisar. A veces, en informes que yo he leído de otros países, por ejemplo de España o de México, son informes donde a veces es todo lo contrario que hacemos acá en Argentina. El informe consiste en copiar tabulaciones y tabulaciones y tabulaciones de todas las técnicas y los test que se le han hecho al niño. Y al niño no se lo nombra, no se lo describe. No aparecen indicadores de abuso sexual claros, o sea, se desvirtualiza todo, algunos por ser demasiado formales y otros por ser demasiado informales, se producen unas, la verdad, después no es casualidad que estas causas muchas veces sean muy mal interpretadas. Y nosotros los psicólogos también tenemos que hacer una visión, una introspección sobre cómo nosotros estamos transmitiendo esto por escrito. Es importante, por ejemplo, yo les trato de resumir porque hay, imagínense, montones de cosas, pero es muy importante redactar, pero también como uno destaca el uso de letras que nos da el Word hoy en día, ¿no? Las cosas importantes, cuando a mí un pacientito me dice algo, me relata cómo ha sido su abuso sexual, yo lo destaco en letras, pongo la letra negrita, aumento el tamaño de letra, subrayo el texto, porque sabemos que en el ámbito judicial hay muy poco tiempo para leer los informes, y a veces los leen 5 minutos antes de invitar al niño a una declaración testimonial en Cámara Gesell, por ejemplo, o de evaluarlo psicológicamente, se lee 5 minutos antes. Yo los informes los escribo en líneas generales de bastantes hojas porque soy bastante detallista, porque otras veces observamos informes de 1 o 2 hojas, imagínense que ahí tampoco se entiende nada, y después esos informes quedan desvalorizados totalmente. Entonces, para que cuando se empiece a leer un informe, por lo menos esté destacado en texto un poco más grande, destacado en letras negritas, qué es lo más importante a leer, ¿no? Que son, por supuesto, los indicadores de abuso, el relato del niño, explicar también en un informe que los niños que tienen traumas sexuales complejos como estos, la mayoría de ellos, en realidad solo el 23% está calculado que habla, que puede hacer un relato. Y como yo siempre digo, cuentan la punta del iceberg, porque después poco a poco a lo largo de la terapia, de la psicoterapia, ellos van hablando y recordando y asociando muchos más recuerdos. Pero o sea, también tenemos que explicar que el niño no solo habla en español como un adulto, no podemos esperar un niño adultizado, primero porque son niños y después porque están atravesando un trauma, uno de los peores traumas de la humanidad. O sea, tenemos nosotros que explicar y tipificar ordenadamente a lo largo de un informe el lenguaje gráfico, el lenguaje no verbal, el lenguaje facial, el lenguaje paraverbal, el lenguaje conductual, el lenguaje lúdico, hay montones de otros lenguajes donde el niño transmite su trauma, su nivel de trauma, en los indicadores de estrés postraumático, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, imagínense que son listados y hojas y hojas y hojas detallando muy puntualmente todo acerca de nuestra investigación, fundamentando nuestra investigación.
porque si no, no podemos elevar un informe a la justicia de forma general, porque no tiene sustento. Nosotros tenemos que justificar por qué llegamos y arribamos a esas conclusiones. Entonces, la sintaxis y la semántica es sumamente importante. Y hay, yo lo que observo muchas veces es en profesionales jóvenes que vienen de otra generación, donde quizás también son errores de las escuelas, de los secundarios, que no se les enseña a redactar, no saben las más mínimas pautas de, por ejemplo, dónde poner un punto seguido, no ponen puntos. O sea, son 10 hojas casi sin puntos, sin puntuación alguna. Lo que es un punto y coma, lo que es una coma, o sea, esto es, qué sé yo, hay muchas cosas para decir. El tema es que con el informe no solo protegemos al niño, como dije recién, sino también estamos protegiéndonos a nosotros mismos de una posible denuncia por mala praxis con a nuestra persona, que eso siempre son las amenazas y las espadas que tenemos los profesionales acá sobre la espalda, porque ahora el sistema judicial habla de síndrome de alienación de los psicólogos. Nosotros no podemos acompañar a nuestros pacientitos a declarar, por ejemplo, ni a cámara GESI. Yo toda la vida los acompañé. Ahora no se puede, no hay ninguna ley que lo prohíba, pero está mal visto, se ven mal. Yo el último juicio oral que tuve, por ejemplo, que fue hace unos días, un día me dejaron esperando 8 horas, a último, diciéndome, ya vas a declarar, ya vas a declarar. O sea, sin comer, sin ir al baño, esperando, ya voy a declarar. Virtual, justo yo estaba enferma y no pude ir porque me habían citado, me mandaron policías a mi casa para citarme presencial, a un lugar 2 horas lejos de mi casa, o sea, yo no podía, realmente por una cuestión de salud no podía ir, o sea, pero igual, virtual, 8 horas esperando, me pasaron al otro día, 6 horas esperando, me pasaron al otro día, 4 horas esperando, bueno, son 5 días esperando, horas y horas, ya te llamamos. Cuando finalmente me llamaron, fue porque yo les dije, yo tenía un turno médico, y les dije, yo en 10 minutos me voy. Ya esperé 5 días, yo tengo turno médico. Ahí yo me tenía que ir. Menos cuarto me llaman, menos 20, y mi declaración duró menos de 1 minuto. Fueron dos preguntas. O sea, imagínense el maltrato que tenemos nosotros los profesionales. Sería interesante que digas las preguntas, Ceci, porque hace a la cuestión. ¿Por qué no contás? ¿Usted sabe que está denunciada? Por fulana de tal. No, perdón, a mí jamás me llegó una citación, ni yo jamás fui, es más, en 30 años yo nunca fui denunciada, por suerte, sí en el colegio de psicólogos, pero bueno, de forma informal, también los colegios de psicólogos son otro tema. Por supuesto, con María Beatriz hemos sido amenazadas con carteles, con scratches, con muchas cosas a lo largo de tantos años, pero usted ha sido denunciada, esa fue la pregunta en el juicio oral, en vez de preguntarme cuestiones teóricas, cuestiones acerca de los chicos que diagnostiqué, y yo les dije, no, porque realmente yo nunca participé en un juicio oral, a mí nunca me hicieron una causa, o sea, ¿qué me están hablando? O sea, siempre amenazando, siempre distorsionando, siempre en vez de respetar, básicamente tenés que respetar a un psicólogo que hizo un informe, le tenés que en todo caso preguntar sobre su informe, respetuosamente. Yo he tenido, también para aclarar que yo he participado de juicios orales en juzgados donde trabajan súper bien, y cómo se nota cuando hay un juez justo, cómo se nota, cuán amparado uno se siente, cuán contenido como profesional. Por suerte a mí me han tocado también jueces muy justos, respetuosos, porque el anterior juicio que tuve este año, antes que este, también hace un mes atrás, me dijeron, licenciada, la vamos a llamar tal día a las 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde yo estaba declarando. Perfecto, no hay problema. Pero todo esto nos agota a nosotros como psicólogos, y ya nos agota lo que es las causas, atender, diagnosticar a un niño, porque nosotros no trabajamos solo con el niño, trabajamos con toda la familia.
conteniendo, por ejemplo, para que la madre no se suicide porque se quieren matar cuando, a ver, una madre escucha esta noticia, que el amor de su vida, su alma gemela, es un violador de su hijo, o sea, se quieren matar las madres, es contener a la madre, contener a la abuela, ir a declarar. Buenos Aires es enorme, o sea, los viajes no son 5 minutos. Suspender pacientes. Yo para este juicio oral tuve que suspender 5 días de pacientes, que no me lo paga nadie. Por otro lado, nosotros cobramos los informes, pero también se nos habla mal. ¿Cómo van a cobrar un informe? A ver, uno cobra un informe porque trabajamos también de esto, tenemos que vivir, tenemos que desplazarnos, tenemos que perder un montón de tiempo en abogados propios que nos defiendan a nosotros. O sea, es muy complejo. También lo que yo siempre digo que es muy satisfactorio, porque cuando uno terminamos de escribir el informe, yo la paz que siento, me siento como misión cumplida. Cuando termino de corregir un informe que superviso de alguna colega, también nos sentimos como hemos cumplido con nuestro deber. Y cuando ese informe logra ayudar efectivamente al niño y lo logra proteger y pueden darle una perimetral para que no se revincule o vincule con quien lo agredió, con su torturador, es una satisfacción tan grande que yo creo que, Marita, eso nos da energía para seguir y seguir, seguir y ponernos contentos. Es una lucha, tenemos alma de luchadoras. Así es. Bueno, de todo esto que hablaste, Ceci, muy poco me queda por agregar. Además, quiero darle la palabra a Carlos y queremos cerrar y media. Así que lo que sí me queda por agregar, que vos de alguna manera te centraste en los informes que son de las evaluaciones diagnósticas, pero también hacemos otro tipo de informes que tienen que ver con las pericias de parte, los informes, Claro. los informes de evaluación de todo un expediente, por ejemplo, que eso es algo que he hecho muchas veces. Después los amicus que llevan también una fundamentación y un análisis de la situación, que como institución lo hemos hecho también muchas veces. O sea, hay otros tipos de informes que están también incluidos acá en el libro y que los van a ver con distintas estructuras, que obviamente no es lo mismo un informe diagnóstico de un tratamiento clínico al informe que nosotros hacemos de parte de una pericia, o sea, presenciando la pericia, ya sea una declaración testimonial por un lado, que también lleva un informe que generalmente en el Poder Judicial los informes de las testimoniales no existen, solamente lo remiten al juez y a todo el mundo a la filmación, como si eso alcanzara. No hay ninguna opinión por parte del profesional que tomó esa testimonial, no se atreven a decir nada ni a opinar. Remiten a la filmación y nada más. O sea, como que después los jueces tienen que ponerse y los fiscales a mirar la filmación. Damos Que por no entendido que el juez va a tener que analizar en solo esa filmación de la cámara Gesell, cuando en realidad es nuestra tarea como psicólogos, perito de parte, hacer un análisis de eso, elevar un informe para ayudar al juez. Pero no es lo que hacen en la justicia ordinaria. No, O sea, ya sé. el perito oficial no analiza, porque hay una resistencia tremenda. Bueno, ese es un tema que tendríamos que abordarlo en profundidad puntualmente. Con Carlos ya hemos hablado muchas veces de esto. Hay una resistencia muy grande de los psicólogos respecto a la toma de testimonio. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que nosotros como peritos de parte, por lo menos de mi parte, lo hago siempre. Cada vez que presencio una cámara Gesell, pongo lo que pienso y lo que veo. Lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? Que en la cámara Gesell solamente se remiten a las palabras de los niños. El resto de las actitudes y cosas que pasan de Bueno, largo. pero se puede hacer un análisis exhaustivo del discurso del niño también. Muy bien, Ceci, pero voy a lo que pasa. Y bueno, y es todo un tema a discutir y hay mucho por profundizar todavía sobre eso. Después están las pericias de parte, que también, digamos, cuando somos peritos de parte, ya sea del niño o del progenitor acusado o de la mamá protectora, porque muchas veces mandan a la mamá a hacer pericia cuando en realidad
no se trata de la mamá, sino que se trata del niño y se trata del progenitor que está sospechado. Pero bueno, hacen pericias también de la mamá, porque está siempre latente esa idea dentro de la justicia de que todo se trata de una locura de la madre, intentan ver en la madre esa locura, a ver si la pueden detectar, ¿no? Siempre No, pero apuntan. también a nosotros, los psicólogos, porque a mí me lo han dicho abiertamente, usted, licenciada, le lava la cabeza a los niños y le hace hablar a los niños, es como un, yo digo, como un síndrome de alienación parental de los psicólogos hacia nuestros pacientitos, No, una bueno, locura. no, Por eso directamente. estos informes tienen que estar sumamente fundamentados como científicos, con una, ay, no me sale la palabra, de forma científica, con No, una no, lógica científica, ¿no? por De nuestra supuesto. investigación, porque no lo Pero el sacamos de la problema, nada. está bien, pero el problema es que cada vez vamos para peor, porque ayer cuando hablaba yo, Teresa, cuando contaba que están empezando a atacar a las universidades, o sea, ya pronto nos van a dejar sin fundamento científico, así que esto es muy grave, tenemos que armar algo bien fuerte para poder defendernos, porque esto va para peor. O sea, las denuncias que nos hacen a nosotros diciendo que preparamos a los niños, bueno, eso yo ya lo tengo asumido. O sea, dicen que nosotros en nuestra institución, que tenemos cámara Gesell, la usamos para enseñarle a los nenes a ir a mentir después cuando van a dar el testimonio. Pero Y en la bueno, declaración de los niños, incluso niños muy chiquititos de 3, 4 años, tienen que entrar solitos a hacer la pericia psicológica, por ejemplo, que entran muertos de miedo, no, haciéndose diarrea, gritando. Se la prohíben ir con pericia, los psicólogos y con la madre. para un minuto, Ceci, la pericia psicológica pueden llevar perito de parte, donde no hay, donde tienen que En entrar solo familia, el testimonio. Bueno, en familia no hay peritos directamente. bueno, Pero yo he tenido pacientitas que las han obligado a entrar las propias psicólogas, con diarrea y vomitando, hacer, no, una locura. bueno, pero ahí no hay perito de parte, eso ya lo sabemos. Pero bueno, lo importante, no vamos a extendernos más porque si no, estamos hasta mañana. El libro tiene de todo tipo de informes, hay de todas clases, de todas las cuestiones que se les pueda ocurrir, están acá adentro. Y lo Trabajamos hicimos mucho. bien práctico para que pase a ayudar a hacer una guía, ¿no? Sí, sí, muy difícil tratar de ocultar, digamos, lo importante es que todos los informes, los ejemplos son reales, están cambiados los datos para que no se reconozcan, pero no son inventados, son reales, informes que existen incluso cuando se trata del que pusimos para criticar o para analizar, digamos. Pero bueno, hasta ahí le voy a dar la palabra a Carlos porque sé que y media tenemos que terminar y me gustaría que pueda hacer un cierre. Muchas gracias a todos y a todas por aguantarnos hasta esta hora, hoy. Carlos, por favor. Hola Marita, hola a todos. María Cecilia, Daniela. Y Enrique se tuvo que ir porque tenía que atenderle. Y es poco el tiempo que tenemos, pero yo quiero sintetizar 2, 3 cosas breves. Escuché atentamente, no pude entrar antes, entré cuando estaba hablando Daniela. La escuché a Daniela, lo escuché a Miguel y a María Cecilia. 2 cosas separadas. Por un lado, el libro ya lo conocen y yo ratifico que es un libro imprescindible porque había una enorme necesidad de que hubiera un texto que orientara de esa manera y con semejante nivel de información, de estudio, de preparación. Así que me eximo de tener que ampliar. Es un libro imprescindible. Y por el otro lado, en estos pocos minutos, quiero hablar de lo que no dice el libro, porque no forma parte del objetivo. El objetivo del libro está más que cumplido y lo ratifico. Lo que no está dicho es un poco lo que señalaba Daniela, lo que después explicó Miguel, y que imagino que en las intervenciones anteriores también, y todo lo que planteó recién María Cecilia. En realidad lo que está describiendo es un desastre, es un sistema que es desastroso,
que tiene un nivel de corrupción extraordinario en materia de violencia, que no satisface ni mínimamente la expectativa que puede tener un justiciable, y que, como decía recién Marita, hasta que no nos sentemos a analizar eso, vamos a estar en gravísimos problemas. María Cecilia, cuando explicaba muy bien lo que significan los informes, para el que escucha, la sensación, y creo que la mía está fundada en, bueno, en toda la experiencia, es que hay un enorme temor. Ella misma lo decía. Y entonces yo me pregunto, si una psicóloga que tiene que hacer un informe sobre un tema tan profundo tiene miedo, ¿qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa con el informe? ¿Qué pasa con la psicóloga? ¿Qué pasa con la nena? ¿Y qué pasa con la mamá de la nena? Creo que son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque si no, mi temor es que sigamos dando vuelta alrededor de lo mismo. Es decir, por eso empecé diciendo, el libro es imprescindible, y al mismo tiempo digo, el libro no soluciona más que una parte del problema. Porque si la psicóloga va a seguir teniendo problemas como tiene, si no vamos a aceptar que la denuncia a las psicólogas es una estrategia, no es algo legal, necesario, al cual está impulsado un abogado o su defendido, es una estrategia destructiva. Y eso, si no es analizado como estrategia destructiva, no va a tener respuesta adecuada. Daniela se preguntaba qué buscan, ¿no? Cuando hablaba hace un ratito. Y los dos sabemos, Daniela y yo sabemos, y todos ustedes saben, que lo que están buscando es lo que no deberían buscar, porque está alejado de la realidad. La psicóloga quiere explicar la realidad desde su disciplina, y a algunos personeros del sistema lo único que están buscando y esperando es escuchar lo que les permita llevar al papel lo que ya tienen decidido hacer. Y son dos cosas completamente distintas que, si no las empezamos a ver en su profundidad, no vamos a poder enfrentarlo adecuadamente. Las psicólogas van a seguir siendo denunciadas, muchas de ellas van a terminar haciendo informes NI, que es lo que pasó con los años. Yo he conocido profesionales que 40 años atrás hacían un informe concluyente, y cuando empezaron los ataques de Cárdenas y compañía, empezaron a modificar su lenguaje y su forma de escribir. Entonces yo, con todo respeto, María Cecilia, creo que es muy importante lo que vos planteás de cómo escribir y qué palabras usar y la sintaxis, etcétera, pero nada de eso le va a cambiar la mentalidad a un juez delincuente que lo único que quiere es defender sus 2000 años de patriarcado. Y esto es importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque vuelvo una vez más. Vos tenés razón, hay que hacer los informes de una manera determinada. El libro ayuda, y muchísimo, no mucho. Ayuda muchísimo. Pero necesitamos, al lado de eso, sentarnos a discutir la otra parte, que es el efecto intimidatorio que tiene lo que sucede dentro del sistema. Vos estabas describiendo las 8 horas que te hicieron esperar. Está mal, es delito, viola la ley, y con eso también te condicionan. Y entonces hay que sentarse a pensar qué pasa cuando la mayor parte de los juzgados de familia de nuestro país están organizados, pensados, sistematizados y llevados a la práctica con la mentalidad, entre comillas, familiarista, que lo único que le importa es mantener esa institución patriarcal. Porque toda su intervención en los casos que se denuncien va a estar dirigida, va a estar direccionada en el sentido ideológico que ellos tienen como patrón, que no es el nuestro, pero que tiene, y ahí voy a lo que decía Miguel, hay una cuestión de poder que es muy, pero muy fuerte. Él la planteaba en la medicina y ya la conocemos, por supuesto que sí, tiene razón. Pero si hay un ámbito de poder formal, es en la justicia. El martes va a haber un veredicto condenatorio de un caso de hechos que no pasaron. Caso Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, si se va a juzgar algo que no pasó y se va a condenar por algo que no pasó,
No podemos dejar de vincularlo con lo que pasa en el resto del Poder Judicial, y ahí volvemos a un concepto que tiene que ver con la posible reforma. Hoy no podemos reformar el Poder Judicial, hay que cambiarlo. No vamos a convencer con una ley de que hay que tener una mirada de género. El que no la tiene no la va a tener. Está en su psicología profunda, en su forma de ver el mundo. El que cree que la Tierra es plana va a seguir pensando que la Tierra es plana. Entonces, y una aclaración nada más conceptual por algo que decía María Cecilia sobre la declaración testimonial de los niños y niñas. Quiero aclarar una vez más, los chicos no declaran. Hagámonos cargo de que los chicos son entrevistados. Tenemos que modificar eso también. Lo que pasa es que eso incomoda a la justicia, que siguen diciendo que son declaraciones testimoniales. El testigo es la persona que tiene la edad suficiente, que jura decir la verdad y que puede llegar al preso simiente. Como todo eso no es aplicable al niño, y en buena hora que no lo sea, y ya sabemos por qué no es aplicable, entonces ese niño no va a prestar declaración testimonial. Ese niño va a ser entrevistado. Y esto es para que empecemos a no permitir que nos corran de la disciplina de la psicóloga y el psicólogo, que es la de entrevista, no la del interrogatorio formal de una declaración testimonial. Porque eso también termina siendo un vicio del sistema, porque a partir de llamarlo de esa manera el juez, el fiscal o quien esté actuando en la justicia, y además quiero aclarar, aquellos juzgados que tienen jueces y juezas de familia con visión familiarista, tienen todo el juzgado con esa visión, ¿eh? Porque si se les llegara a filtrar a algún empleado o instructor o con el cargo que sea que tuviera una mirada feminista, progresista, en favor de los niños y las niñas, etcétera, lo echan en 5 minutos. Ese es un núcleo de poder fortísimo en nuestro país, en todas las provincias. Entonces, para terminar, poder hacer informes en los términos que planteaba María Cecilia y que plantea Marita, que describen en el libro, me parece fundamental, porque es una enorme ayuda, invalorable ayuda, para las cientos de psicólogas que se ven atacadas todos los días. Pero al mismo tiempo sigamos preocupándonos para que eso vaya acompañado de la concientización de cuál es la verdadera labor de la psicóloga. ¿Por qué no se la puede atacar? ¿Por qué es delito atacarla? No que te ataque el abusador es delito, que te ataque cualquiera es delito. Hay que desterrar el ataque. Hace 2 días en la Cámara de Diputados la atacaron a la presidenta de la Cámara de Diputados. Es decir, todo está vinculado. Pero además quiero agregar sobre eso, es el gesto de la violación grupal. Porque este hombre Ritondo lo hacía al finalizar una supuesta sesión que ellos sabotearon en plural. Y al levantarse, porque no se sentaron, e irse, el gesto que hicieron no es solo un gesto obsceno, que no me preocupa mucho, pues ya sabemos que el obsceno es relativo. El problema es el significado. Y eso también está vinculado con lo que estamos hablando, pues tiene que ver con la incapacidad institucional para dar respuesta. Y en el caso de las psicólogas, María Cecilia lo decía, y un día tenemos que hablar más, el tema de los colegios de psicólogos, que tienen un rol tan importante y que terminan malversando ese rol a partir de la corporación, a partir del temor reverencial a una justicia que termina siendo injusta. Así que bueno, estamos ya en el horario, yo tengo que desconectarme, además habíamos convenido que... Les pido a todos si pueden prender la cámara y hacemos una foto, a los que puedan prender la cámara. De mi parte, sí, por supuesto. Yo simplemente ratificar que es un libro magnífico, que como siempre lo que Salud Activa hace tantos años viene haciendo es magnífico. Yo tengo el honor de acompañarlo hace muchos años. ¿Te acordás? En el Hospital de Clínicas, creo, Marita, si no fue de las primeras veces que nos encontramos con actividades de
de salud activa, Así es. y bueno, y sumando cosas que a veces son por ahí incómodas, pero que es imprescindible porque son las que nos pueden dar una mayor comodidad después, si es que las enfrentamos como corresponde. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, Carlos, como siempre. La verdad es que fantástico. Bueno, hemos terminado a tiempo como para que puedan todos irse corriendo a casa o cambiar de ambiente para poder ver el partido. Bueno, les agradezco muchísimo a todos, a todas, a todes por estar acá, por acompañarnos estos 2 días. Nosotras bien locas haciendo un congreso en el medio del mundial, pero bueno, así somos.